Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría poder realmente estar juntos adorando al Señor, alabando su nombre, pero también meditando en su palabra. Amén. Hermoso es estar aquí y sobre todo que hoy es un día especial porque el Señor nos permite cumplir 34 años. ¿Cuántos se alegran por ello? Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Entramos de lleno al mensaje. Continuamos con nuestra serie Salvos, una mirada a la más grande obra de salvación. Esta serie que estamos estudiando durante estas semanas tiene el propósito de ayudarnos a comprender lo que nuestro Dios hizo por amor a cada uno de nosotros para que seamos salvos de toda condenación. ¿Sabes? Recuerda un poco la historia bíblica. Cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos creó a su imagen y semejanza, pero puso en nuestro corazón la capacidad de decidir, el libre albedrío, y puso una prueba. Lamentablemente, el primer hombre, Adán, falló en la prueba. Tomó la decisión de desobedecer a Dios. Tomó la decisión de pecar contra Dios. Y Dios le había dicho que si hacía eso, había una consecuencia. Le dijo, ciertamente morirás. Ahora, Romanos capítulo 5, verso 12, nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre entró el pecado en el mundo? Adán. Y por el pecado la muerte. Quiere decir que el pecado que trae muerte. Y la palabra muerte no es extinción, sino la palabra muerte es separación entre Dios y el hombre. El hombre muerto significa el hombre separado, ¿verdad? Entre Dios, entre él y el Señor. Hay una paloma ahí que quiere escuchar el mensaje. Pero dice el texto, así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que todos los hombres, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos toda la humanidad? Muertos. Y el texto termina diciendo, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos somos pecadores y la consecuencia del pecado es la separación eterna de Dios, la condenación. Pero Dios en su gracia y misericordia proveyó un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Él vino a este mundo, murió en una cruz y allí tomó tu lugar, mi lugar, el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Lo llevó Jesús en la cruz del Calvario y entonces podemos a través de Cristo, cada uno de nosotros, ser salvos. Amén. Y es importante entender esa verdad. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros creemos y entregamos nuestra vida a Cristo, que es la manera como nos apropiamos de esa salvación, entonces ahora sí, tú y yo somos libres de toda condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 va a decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, entonces no hay condenación para ti. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero si no estás si no estás en Cristo, entonces, ¿qué hay para ti? Condenación. Condenación. ¿Sabes? Cuando nos apropiamos de esa salvación es porque entendimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Recibimos, ¿verdad?, en nuestro corazón a Cristo. Somos elegidos por Él. Él nos llama y produce en nuestro corazón algo necesario para ser salvos. Y esto es el arrepentimiento. Y es el tema que vamos a estudiar hoy, el arrepentimiento.
El arrepentimiento del hombre es lo que lo lleva a alcanzar la salvación. Y para hablar del arrepentimiento en esta tarde, vamos a meditar en la parábola del hijo pródigo. Esta historia que Jesús contó a la gente, no sabemos si fue real o no, pero Jesús la narra mostrando la condición del hombre, la situación y las consecuencias de su maldad, pero también la solución y la reconciliación con Dios. Y de esta historia vamos a aprender 4 verdades importantes que necesitamos reconocer. La primera de ellas es la realidad. La primera verdad que debemos aprender es la realidad. ¿Y cuál es la realidad, pastor? La realidad es que todos somos pecadores. Mira cómo empieza la historia del hijo pródigo. Y lo primero de lo que nos habla el verso 11 es que el pecado nos aleja de Dios. El verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Cuando Jesús comienza a contar esta historia, muestra una familia, un papá y 2 hijos, y el menor de los hijos va a representar a toda la humanidad que estando bajo el Padre, toma la decisión de decirle al Padre, mira papá, ya no me interesa estar bajo tu autoridad, no me interesa tu amor, no me interesa tu protección o tu cuidado, menos me interesa cumplir tus normas, por tanto, dame lo que me corresponde, que yo quiero vivir la vida loca. 1, 2, 3. Que yo quiero vivir como sea. Ya no quiero estar bajo tu autoridad y amor. Eso es lo que está haciendo el hijo menor, pero también eso es lo que hace el ser humano con Dios. Eso es lo que hace hoy el ser humano, ¿verdad? Con Dios. Lo echa afuera, decide ser egoísta, solo le interesa satisfacer sus propias necesidades. No le importa si eso va a ocasionar daño o no a las personas que lo aman, no le interesa. No hay temor de Dios en su corazón. Por eso Isaías 59, verso 2 va a decir lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos aleja de Dios. El vivir en pecado nos aleja del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? En segundo lugar, esta historia nos muestra que todos somos pecadores y que el pecado nos lleva a menospreciar a Dios. Ahí está la palomita. Si un mujer nos ayuda de repente, hermanos, quiere estar en primera fila, esta paloma. Ok. Gracias. Lo metemos al aula de ahí. La mixtura. Volvemos aquí. Bueno, les voy a rogar algo, que aunque esté la paloma por ahí, no nos distraigamos y escuchemos el mensaje. Lo segundo que tenemos que aprender es que el pecado nos lleva a menospreciar a Dios. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Interesante que el hijo representa a la humanidad. Junta todo lo que el padre le da, tierra, ganado, absolutamente. Lo vende todo porque lo que quiere, ¿qué cosa es? Efectivo, para irse lejos. No se va a ir con su tierra, ¿no? Ni con su ganado. Vende todo, menosprecia todo lo que el padre pudo haber juntado en años como herencia. El trabajo que le hubiera costado. No le importa nada al hijo y se va. Y el texto dice, para vivir perdidamente. Interesante. Porque cuando una vida está en pecado y en desobediencia de Dios, o cuando te alejas de Dios por el pecado, no valoras nada de lo que Dios te da. Empiezas por no valorar la vida que Dios te da. Entonces dañas tu propia vida, guardando amargura, guardando resentimiento, pero dañas tu propia vida y tu propio cuerpo también, llenándolo de vicios. Jueves de patas. ¿Sí? Traer al mejor amigo,
fumar como chimenea. Destruyes y dañas la vida que Dios te da. Pero no solo eso, tampoco valoras las cosas que Dios pone en tu mano, un trabajo, un negocio, una empresa. Lo usas como medio tan solo para divertirte o para satisfacer tus necesidades. Tampoco valoras tu familia. A los jóvenes que están arriba, no valoras a tus padres, que no son perfectos, pero la Biblia nos llama a honrarlos y amarlos. Tampoco valoras a tu esposa, la menosprecias, la ofendes, la insultas, la maltratas. Tampoco valoras a tus hijos y no le das tiempo, porque una vida en pecado solo piensa en ser egoísta. Solo quiere satisfacer sus deseos personales. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay tiempo, para mí. Así es una vida lejos de Dios y no valora nada. Eso es el pecado que nos aleja y que nos lleva a menospreciar todo lo que Dios nos da. Lo segundo que debemos aprender son las consecuencias de ser un pecador. Esta historia nos narra las consecuencias. Y la consecuencia es que sufrimos por el pecado. Y sufrimos por todo lo que perdemos producto de estar lejos de Dios, de pecar. Sufrimos porque en primer lugar perdemos todo lo que Dios nos da. Mira lo que dice el texto en el verso 14 del capítulo 15 de Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado. Es decir, este joven no invierte en nada todo lo que Dios puso en sus manos. No, lo malgasta nada más. No le interesa, no le importa, no ahorra, no invierte, no valora nada. Por tanto, lo malgasta y lo desperdicia en todo. Y una vida de pecado es así. Desperdicia todo lo que pone en sus manos. En segundo lugar, sufrimos porque nos quedamos solos. El texto en el verso 14 dice, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y en el verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Mira, este hombre tenía dinero y mientras tenía dinero, mientras tenía para gastar, porque el hermano mayor en versos más adelante le dice, tu hijo que se ha gastado en prostitutas, mientras tenía dinero, ¿qué hay alrededor cuando hay dinero? Amigos. Pero cuando ya no tienes nada, cuando estás solo, triste y abandonado. Mira, el texto no dice, y se fue a la casa de su mejor amigo. Y se fue a la casa del vecino. No, el texto dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos, a un desconocido. Y esa palabra arrimarse significa que quedó pegado, como cuando un mendigo se te pega para pedirte algo. En esa condición se encontraba este hombre, porque la consecuencia del pecado siempre será vacío en el corazón, soledad y tristeza. Porque el único que puede llenar el corazón de una persona de amor, de paz y de perdón es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Él es el único. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Él está solo, está abandonado, no tiene amigos. Y la humanidad sin Cristo está así. Pastor, pero yo veo a mis amigos que no tienen a Cristo, pero andan con bastante gente y haciendo... Es que esas son máscaras. Es simplemente imagen, proyectan algo, pero no lo son. Entonces se llenan de dinero, compran cosas, tienen lujos, buscan mujeres, se meten en vicios, etcétera, porque aparentan felicidad y alegría. Pero lo cierto es que hay tristeza, vacío y soledad. ¿Cuántos creen eso? Porque el hombre sin Cristo vive así. Sufre como consecuencia del pecado. En tercer lugar, sufrimos al perder toda dignidad. Otra de las consecuencias es que el hombre, la mujer pierde dignidad, pierde y ya no tiene vergüenza de las cosas. El verso 16 dice del joven, y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Imagínate, para un judío era una idea loca comer cerdo, porque estaba prohibido. Menos cuidar un cerdo, peor
comer la comida del cerdo. Y mira, este hombre había llegado a lo más bajo. Ya no respetó ni los principios o valores que tenía. No le interesó absolutamente nada. Comía con cerdos, vivía con cerdos. ¿Qué cosa era ya este hombre? Fuerte, ¿no? Como un cerdo más. Y lo triste es que la humanidad sin Cristo llega a condiciones de indignidad, donde ya no tienen vergüenza, donde fácilmente abandonan a una madre con sus hijos y no tienen vergüenza ni dolor. ¿Sí o no? Cuando yo tenía 5 años, mi padre abandonó a mi madre y la dejó sola con 4 hijos varones. Yo soy el tercero de ellos, obviamente el más simpático. ¿Por qué se ríen? Siempre se ríen cuando digo esto. No le importó, mi mamá trabajó para que mi papá sacara su título, lograra una profesión. 7 años después la dejó por otra mujer y se fue. Y para que nos provea era otra historia. Había que buscarlo en la sala de juegos, donde le gustaba timbear, como dice. La gente hoy no tiene vergüenza. El Comercio sacó la otra vez un artículo diciendo el 80% de las mujeres que dan a luz en la maternidad de Lima son madres solteras. 80% de cada 100 niños, 80 nacerán sin papá. ¿Dónde estaba el papá que le prometió estar y amor eterno y yo soy lo máximo y tú y yo forever? ¿Dónde está? Porque ya no tienen vergüenza. El pecado hace que tú cometas terribles cosas. Y hoy vemos en nuestra sociedad esto: adulterio, fornicaciones, mentiras, abortos, maltratos, abusos, golpes, asesinatos por uno. Hoy nos estamos llenando de asesinatos. Cada día las noticias hablan de un sicario, de un delincuente, y son jóvenes. 16, 17, 18, 19 años. Mira el grado de maldad al que hemos llegado como sociedad. Y eso es porque la gente todavía tiene pecado en el corazón. Pastor, ¿y esto es nuevo? No, no es nuevo. Los pecados se repiten año tras año a través de la historia en cada etapa. El libro de Romanos nos va a dar una lista de los pecados que existían en el tiempo del apóstol Pablo hace más de 2000 años. Y dice el texto en Romanos 1, 22 al 32. Escucha bien. Profesando ser sabios, dice el texto, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Idolatría. Siguiente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno, ¿sí o no? La virginidad es mal vista. La fidelidad es mal vista. ¿Te das cuenta? Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y luego dice el texto más adelante, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y toda perversión sexual. Eso no es nuevo hoy. Existía hace más de 2000 años. Porque el problema y el pecado está en el corazón del hombre que está lejos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y mira ahora lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como ellos le dijeron, Dios, queremos vivir fuera de ti, como el hijo pródigo,
queremos vivir la vida libremente sin tus normas y reglas, entonces déjame hacer. Dios te dice, ok, yo no te puedo obligar. Yo no quiero que me sigas y me ames por obligación. Quiero que lo hagas por compromiso, por convicción, porque realmente yo soy tu Padre. Dios no quiere religiosos. Es más, en el tiempo de Jesús, Jesús tenía una palabra dura para los religiosos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me digas a mí. ¿Cuál era? Hipócrita. Duro, pero cierto. Dios quiere gente comprometida, que lo ame de corazón y con convicción. Y mira, el versículo más adelante nos da una lista larga de más de 23 pecados. Y la lista dice lo siguiente: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pareciera que estamos leyendo el diario de hoy, ¿no? Porque toda esta lista de pecados la vemos a diario. ¿O no? ¿Es así o no es así? Claro, pero mira la consecuencia de los que practican, dice el texto más adelante. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Interesante. No solo aquellos que practican, sino aquellos que permiten que esto suceda, se hacen cómplices. Y hay una sola condenación: los tales son dignos de muerte. Quiere decir que si tú estás cometiendo algún pecado, la consecuencia de ese pecado, ¿cuál es? Muerte, separación eterna de Dios. Pastor, ¿y cómo solucionamos eso? Tomando una decisión. ¿Sabes cuál es la solución? En tercer lugar, la solución es arrepentimiento. ¿Cuál es la solución? Arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento en primer lugar? La palabra de Dios nos enseña que arrepentirse tiene dos significados, la palabra arrepentir. Y la primera de ellas significa suspirar, lamentar, afligirse. Y describe el momento, ¿verdad?, que en el acto de arrepentirse sucede. Se evidencia tristeza porque se da cuenta que ha ofendido a Dios con su vida y su accionar, pero también que ha dañado a los que están a su alrededor. El segundo significado de la palabra arrepentir significa cambiar el modo de pensar. Si antes pensaba que esto era bueno, pero a la luz de la Biblia sé que es malo, entonces cambio mi modo de pensar y me doy cuenta que he vivido en pecado. Esta palabra representa un cambio que se efectúa en la mente, pero que se relaciona con la voluntad, que nos lleva a una acción. El arrepentimiento entonces es el acto del hombre mediante el cual siente dolor por los pecados cometidos contra Dios. Los confiesa, pide perdón y decide volverse por completo hacia Dios. Si este era el camino hacia el pecado, le da la espalda al pecado, decide dejar el pecado y vuelve a Dios, pero con el concepto adecuado, porque se ha dado cuenta que este camino lo lleva a la muerte y destrucción. El arrepentimiento es un cambio total en la manera de pensar con respecto al pecado y me conduce a una relación correcta con Dios. Y eso es lo que experimentó el hijo pródigo. El verso 17, después de todo lo que le ha pasado al hijo pródigo, dice lo siguiente: y volviendo en sí. Esa palabra, y volviendo en sí, según el griego, significa que hizo una evaluación de su vida, de las decisiones que había tomado, de la condición en la que se encontraba, de las consecuencias que estaba enfrentando. Entonces reconoce y se da cuenta, se siente triste por los pecados que ha cometido y cambia su modo de pensar. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que cambia su modo de pensar? Porque inmediatamente en el verso 17 dice:
en la casa de mi Padre. Vuelve a pensar en su Padre. Si antes no quería estar en la casa de su padre y no le interesaba el amor de su padre, el cambio, el arrepentimiento que vemos en el hijo lo hace mirar nuevamente a su padre y dice: en la casa de mi padre. Se da cuenta que tiene un padre que es generoso, que es compasivo y que está lleno de amor. De igual manera, amado hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita, de igual manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos arrepentimos, nos damos cuenta que realmente Dios se interesa en nuestra vida, quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él quiere lo mejor para ti. Gracias. Él quiere lo mejor para ti. Dios sigue siendo un Padre generoso. Dios sigue siendo un Padre de amor. Dios sigue siendo un Padre compasivo que está dispuesto a recibir tu vida. Pero sabes, el arrepentimiento hace que tú te des cuenta de tu condición como pecador y ves a Dios de manera diferente. Amén. El arrepentimiento hace que tú mires que el camino por donde estabas te está llevando a destruir tu vida y la de los que amas. Y entonces le das la espalda y vuelves a Dios, quien te ama y tiene planes y propósitos buenos y agradables, porque esa es su voluntad. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Es un cambio, ¿verdad?, de mente. En segundo lugar, este arrepentimiento es producido por Dios. Ni siquiera viene del hombre mismo, de su naturaleza, porque por naturaleza nosotros no buscamos a Dios. Es el Espíritu de Dios quien toca nuestro corazón. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4 dice lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y mira lo que dice esta pregunta, Romanos 2, 4. La estoy leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente la pregunta: ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mira, Dios es tan bueno que aún Él te guía a que te arrepientas. Si hoy me estás escuchando, es porque Dios te ha guiado y te ha traído a este lugar para que te arrepientas y abandones el pecado. Si Dios permite que tú escuches esto a través del internet, es porque Dios ha permitido que este mensaje llegue a tu corazón y te arrepientas y vuelvas a Él. Dios se interesa en ti y en mí. Él quiere salvarte, Él te ha elegido, Él te llama y pide que te arrepientas, que abandones el pecado y vuelvas a Él. Pero ¿sabes qué? A veces Dios usará circunstancias y situaciones para hacerte venir a Él. ¿Sí o no? Porque ¿cuándo es que un hombre o una mujer, una persona busca a Dios? ¿Cuándo es? En momentos difíciles, en crisis, en problemas. Yo soy pastor de varones aquí en la iglesia, de los hombres. Y más de un hombre que ha venido a consejería ha sido porque ya el hogar casi destruido o destruido. Ha sido porque hay una enfermedad en medio. Ha sido porque hay crisis y problemas con los hijos. Muy pocas veces he recibido un hombre que dice: pastor, ahora me doy cuenta, no hay problemas en casa, pero quiero ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo. Muy pocos. Y lamentablemente a veces Dios va a usar crisis en tu vida para que vuelvas y te des cuenta que Él te ama. Mi padre, el que te conté, por años se le predicó la palabra del Señor, en especial mi hermano mayor. Pero hace algunos años tuvo que experimentar él un infarto al corazón. Y en ese infarto me llamó mi hermano y me dijo: papá tenía un infarto. Me asusté por su eternidad.
Y me dijo, tranquilo, porque ahora está consciente, le ha hablado de Cristo y ha entregado su vida a Cristo y ahora es un hijo de Dios. Después de ese infarto, mi papá no quedó igual. Sufría de diabetes. En los años o en el año y medio siguiente, tuvieron que amputarle una pierna. Se puso delgado, comía poco, sufrió mucho esa etapa, hasta que murió. Él hoy está en la presencia de Dios, porque esa etapa de sufrimiento lo llevó a buscar a Dios, porque en su bondad Dios lo guió, aún usando una crisis, para que Él entregue su vida a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero te pido algo, joven, hermano, amigo, no esperes una crisis. No pienses como aquellos que dicen, ya cuando sea anciano me arrepiento, o cuando falte 5 minutos para morir me pongo a cuentas con Dios. No pienses así, porque quizás nunca llegues a ese momento. Hoy es el momento. Esta tarde es el momento donde tú puedes acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados, dejar todo ello y volver a Dios que te ama. Es la decisión que tú tienes que tomar, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Amén. ¿Sabes? Dios usará muchas maneras para guiarte, para traerte, pero no esperes las crisis. En tercer y último lugar, el arrepentimiento es un cambio total. ¿Qué produce el arrepentimiento? 3 tipos de cambios. Número 1, cambia nuestra manera de pensar. Cuando uno se arrepiente, ahora cambia su manera de pensar. El verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes el hijo justificaba sus pecados, vivía sus placeres, pero ahora su manera de pensar ya cambió. Se dirige al Padre diciéndole, he pecado. Y lo primero que debe de salir de tus labios cuando te arrepientes es reconocer que tú eres un pecador. Es reconocer tu falta. No es buscar excusas, porque hoy en día las excusas están por doquier. ¿Por qué eres así? Bueno, es que mi papá me crió, era violento, era duro, y bueno, yo soy así violento también porque él fue así. Y nos escudamos en nuestro pasado. ¿O por qué tomas? ¿Por qué bebes? ¿Por qué andas así? ¿Por qué engañas? Bueno, es que todo el mundo lo hace en el trabajo y bueno, uno para no quedarse le entra, pues. Excusas, pretextos. Algunos dicen, pastor, mire, genio y figura hasta la sepultura. Yo no cambio. Esa es una mentira. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, tu sepultura será el día en que entregues tu vida a Cristo. Y serás una nueva persona. Cambia tu manera de pensar. Ahora ves a Dios como Padre. Te ves a ti como pecador que no merece nada. Ya no justificas tus acciones. Reconoces que has ofendido, pero también a las personas que amas has dañado. El arrepentimiento genuino es cuando reconocemos que he pecado. Cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, realmente yo he pecado. Soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un idólatra. Reconoce tu pecado delante de Dios cuando te arrepientas. Porque Dios conoce perfectamente tu corazón. Amén. En segundo lugar, el arrepentimiento como cambio total no solo cambia nuestra manera de pensar, sino cambia nuestro corazón. El verso 19, hablando el hijo pródigo, dice, ya no soy digno, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora este corazón de este muchacho ya no está orgulloso, ¿verdad? Faltoso, no. Soberbio, no. Ahora está humillado. Ahora le dice, no soy digno de recibir nada de ti, Padre. No soy digno, es más, trátame como a un empleado, como a un peón. Y sabes, eso
habla de humillarse ante un superior. Humillarse ante Dios. Y la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú te humillas, cuando te arrepientes de verdad y te humillas ante Dios y le pides perdón a Dios y reconoces tu pecado, le dices: Dios, yo no merezco nada. No merezco tu amor, no merezco tu perdón, no merezco el ser hecho hijo de Dios. Y la Biblia dice que al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Al soberbio Dios lo resiste, pero al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Eso habla de cambiar el corazón, de cambiar la actitud que hay en el corazón. Y en tercer lugar, el arrepentimiento como cambio total. No solo es la mente y el corazón, sino también la voluntad. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, estos dos versos nos muestran que lo que estuvo en su mente y en su corazón ahora lo plasma en algo concreto, una confesión a su padre. Porque no hay arrepentimiento si es que todo queda en un pesar, en una tristeza: me siento mal, sí, pues hice mal. No, tiene que haber acciones concretas. Tiene que haber cambios concretos. Si ha ofendido a su padre, él va y pide perdón. Si tú has ofendido a Dios, entonces tienes que pedirle perdón a Dios, porque esa es la manera como hacemos efectivo o concreto aquello que hay en nuestro corazón. El libro de Mateo nos va a decir: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Si yo he vivido lejos de Dios por mucho tiempo, entonces le pido perdón a Dios. Pero ¿qué hago después? ¿Qué hago? ¿Qué hago después de pedirle perdón a Dios? Empiezo a buscarlo. Leo su palabra. Lo busco a Él. Porque quiero conocerlo más y amarlo más y obedecerle más. Amén. Oro cada mañana. Junto a mi familia, sentados en la mesa, nos tomamos de la mano y oramos por los alimentos. Eso es cambios concretos. Eso significa que te arrepentiste. Pero ¿sabes qué más? Le alabas y le adoras con todo tu corazón. No por obligación, no porque estás acá, ni tampoco con cara de aburrido. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Cantas con alegría y gozo porque tienes un Padre que te ha salvado y te ha sacado de la muerte y la condenación y te ha dado vida nueva, vida eterna y vida abundante. Y le adoras con todo tu ser. Le adoras con todo tu ser. Pero también hay algo más que tienes que hacer si te has vuelto a Dios, y es bautizarte. Porque el bautismo es la evidencia visible de que pertenecemos a Cristo. Muchos le tienen miedo: no, pastor, no me bautizo porque todavía no soy tan santo ni tan bueno. No, te bautizas por obediencia y porque quieres dar testimonio a Dios, al mundo y al diablo de que perteneces a Cristo. Y para eso te preparas. Eso significa cosas concretas. Si te has arrepentido, joven, te has arrepentido y has dañado a tus padres, pídele perdón a tus padres, pero haz cosas concretas con tus padres. Obedécele en lo que te digan. Si eres adulto, lleva a tus papás a un chequeo médico para ver cómo está su salud. Provéeles y susténtales de vez en cuando en las oportunidades de la economía que tengas. Llévalos a comer, sácalos. Aprovechense, papás, en este momento. Así codéale. ¿Ya ves, hijo? Mixtura, llévame a mixtura. Digo.
Esposo, si has ofendido a tu esposa y estás arrepentido, entonces te toca ahora hacer cosas concretas. Háblale bonito, no le hables áspero, trátala bien, mi cholita, mi negrita, mi esposita, y no chola, negra, no. Háblale bonito, con cariño, agradécele por todas las cosas que hasta ahora han pasado juntos. Bendícela con tus palabras, ora por ella y llévala a comer, sácala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama. Acuérdate del tiempo en que eran novios. Parece conocido. Esposas, aprovechen. Igual esposa, si has estado faltando el respeto a tu esposo y te has arrepentido, pídele perdón. Valora a tu esposo, respétalo, considéralo, escúchalo. Igual con tus hijos, papás. Si te has arrepentido, has vuelto a Dios y has dañado el corazón de tus hijos, pídeles perdón a ellos, atiéndelos, escúchalos. Sobre todo, dedícale tiempo a tus hijos. Pasa tiempo con ellos, porque el tiempo que pases con ellos es lo que van a recordar toda su vida. No lo que les compres, ni la ropa, ni los juegos, no. Ellos van a recordar el tiempo que pasaste con ellos. Disfruta de tus hijos. Hijos, aprovéchense ahora. ¿Sabes? En cuarto y último lugar, el resultado. Si yo me he arrepentido y ha cambiado mi mente, mi corazón y mi voluntad, ahora veo un resultado. ¿Sabes cuál es? Perdón, amor y vida. El hijo pródigo, desde el verso 21 encontramos que él recibe todo esto. Y cuando aún estaba lejos, dice el verso 21, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira, el hijo venía todo sucio, maloliente de estar con cerdo, cuidando. El papá lo ve de lejos. No le dice, a ver, a 3 metros nomás. No, va corriendo y lo abraza. ¿Le pidió perdón hasta ese momento el hijo? No, pero ya lo había perdonado. Porque así es Dios cuando tú te acercas a Él. Él ya te perdonó porque murió en la cruz por amor a ti y a mí. Y luego lo besa. En el texto original, esa palabra griega de beso significa muchos besos. ¿Y qué significa cuando tú le das a alguien muchos besos? ¿Qué significa cuando le das muchos besos a alguien? Que lo amas. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice a cada momento, a cada instante, te amo, te amo, te amo, te amo. Si hasta ahora has recibido desprecio o enojo de la gente, si hasta ahora consideras que nadie te ama, desde hace mucho tiempo yo te he amado al punto de que envié a mi hijo para que muera en la cruz por ti. Dios te ama tanto y te ama todos los días y te amará por la eternidad. Aun cuando seamos imperfectos. Ese es el amor incondicional de Dios. De la misma manera, es restaurado. Recibe el perdón, recibe el amor. Luego el texto nos va a decir, pero el padre le dijo, saquen el mejor vestido y vestirle, pónganle un anillo y calzado y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Mira lo que dice el texto. El padre ahora está contento y feliz. Y en primer lugar lo viste, le pone la mejor ropa y la mejor ropa le pertenecía al papá. Le pone sandalias. Solo los esclavos andaban descalzos. Los hijos, los que son de la familia, andaban con sandalias en el tiempo bíblico. Le estaba diciendo al hijo, sigue siendo mi hijo. Le devuelve el anillo de la autoridad como hijo de ahora de esta familia. Y Dios hace lo mismo hoy en día. Dios hace lo mismo cuando tú te arrepientes y vuelves a Él. Él te hace un hijo de Dios.
La Biblia dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y eso es lo que Dios hace en tu vida. Pero para ello, dice el versículo de Juan 1:12, tienes que recibirle y tienes que creer en Él. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, sí, pero solo son hijos de Dios, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Cuando te arrepientes y vuelves a Dios, Él te da vida, porque antes de eso estabas muerto, separado de Dios, pero ahora tienes vida en Cristo Jesús. Estabas perdido porque estabas en el camino del pecado, pero ahora has sido hallado porque has vuelto al camino correcto, a estar en comunión y amistad con Dios. Amén. Y producto de ello, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque hay una alegría enorme en el Señor y en los cielos cuando tú te arrepientes de tu pecado y vuelves a estar en comunión con Dios. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Hay fiesta en los cielos y alegría y gozo por ello. Pero ¿sabes qué, amigo, amiga que nos visitas? Tú tienes que tomar una decisión. Joven, señorita, que estás ahí en el auditorio sótano o en el 5º piso, tienes que tomar una decisión. O lo aceptas o lo rechazas. O te arrepientes o sigues viviendo en pecado. Las consecuencias tú las vas a sufrir. Y un día Dios te preguntará por esta oportunidad que Dios te da hoy para que vuelvas a Él, para que encuentres su amor y su perdón. No tendrás excusa de decirle un día cuando estés delante de Él, pero nunca escuché. Dios te hará recordar este momento y te dirá: yo hablé a tu corazón y te pedí que te arrepientas y que vuelvas conmigo. Y esta es la oportunidad de hacerlo, amigo, amiga que nos visitas. La oportunidad de volver al Padre que te ama, que te cuida y que quiere lo mejor para tu vida. Amén. Pastor, ¿y cómo lo hago? Tan solamente una oración. Así como la del hijo pródigo: he pecado contra ti, Dios, y he dañado a los demás. Perdóname. Te entrego mi vida y mi corazón. ¿Quieres hacerlo esta tarde? Si ese es tu deseo, entonces cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar todos. Cierren sus ojos. Ahí arriba en el auditorio, cierra tus ojos. Amigo, amiga que nos escuchas a través del internet, cierra tus ojos en este momento. Repite estas palabras que yo voy a decir. Dile: Señor Jesús, yo he pecado, te he ofendido muchas veces, pero esta tarde te pido perdón. Dile así: creo en ti ahora, Dios, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Dios, porque ahora soy un hijo tuyo. Gracias, Dios. Y mientras todos seguimos orando, ahora permíteme orar por tu vida. Si tú has repetido esta oración junto conmigo, ahí donde está, levanta tu mano para poder orar por ti. ¿Habrá alguien?